Buenas tardes dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Bienvenidos sean todos ustedes a esta entrega de hoy, jueves de Políticas de Soberanía Popular TV. Pero vamos a seguir. Coño, pero es que cambiar me marcó André y ¿Cómo su te programa. está patrocinando, André? Miren, señores, eso es posible que sea verdad, pero para el futuro. Hasta ahora no ha dado nada André Enrique. Miren, Soberanía Popular a la diáspora que anda por el mundo, decirle que nos estamos retransmitiendo por Cinevisión Canal 19 para todo el territorio nacional y para ustedes a través de nuestra plataforma digital. Está con nosotros el equipo completo, Jacín Terrero. Buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos todos una vez más a este toque de queda. Buen provecho, gracias por escogernos a esta hora para estar informados de todo lo que acontece en el país, tanto a nivel nacional como internacional. Les prometemos que, como siempre, un programa súper interesantísimo. Israel, buenas tardes. Bueno, señores, gracias por sintonizarnos. Bienvenidos, hermanos y amigos. En el día de hoy tenemos informaciones bastante interesantes. Yo, como siempre, abordando temas de carácter financiero, fiscales, tributarios y en algunos puntos hasta legales. Así que esperemos que disfruten del programa y que se informen con las informaciones que les vamos a dar hoy. Miren, las noticias de hoy día están muy interesantes, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel internacional tenemos que el abogado de Donald Trump llegó a un acuerdo, lo condenaron a 3 años por su cooperación. Pero señor, ustedes saben contra quién fue que él cooperó, ¿verdad? Contra su jefe, ex jefe, el presidente de los Estados Unidos. Resulta que la colaboración de este abogado radica en que admitió que le dio dinero como soborno a las prostitutas que tuvieron un affair con el presidente. ¿Pero por soborno o pago por servicio prestado? No, pago para que se callaran. El servicio lo dio Donald Trump directamente. Entonces, para que ellas no hablaran en el trayecto de la campaña, se le pagó por soborno y eso es penado por las leyes norteamericanas. Además de que admitió que tenía un contacto con algunas instituciones de seguridad rusa, y ahí es que radica el mayor problema. Donald Trump tiene el agua al cuello. Se estila que cuando una persona en Estados Unidos colabora con la justicia y minimiza su pena, es porque al peje más grande que él echó al agua será perseguido, ¿verdad? Así es. Entonces los diputados convierten en ley el presupuesto por casi 1.000 millones de pesos, un billón de dólares. No, 1 billón de pesos. ¿De pesos? Y de pesos. Y 1.000 millones de dólares. No, no es peso. Es peso. 1.000 millones de pesos. Es 1.000 millones, entonces estamos hablando. Un billón. Un billón. Bueno, miren, señores, eso es mucho dinero. Mucho dinero es eso. Ojalá y se invierta bien. Ojalá que ese presupuesto se pueda ejecutar completo sin necesidad de ir al mercado internacional a buscar dinero prestado. Pero espérate, dame un segundito para que estemos claros. Ahí hay consignado 4.400 millones de dólares de préstamo, para que tú sepas. Sí. La proyección de ingresos es de 689.000 millones de pesos, para que estemos claros. Que ahí hay un déficit de 76.000 millones que está contemplado y que el anteproyecto original fue por 926.000 millones. Hay que ver qué es lo que van a hacer con esos 14.000 millones que no lo están contemplando. Porque sobre la base de que estén contando con que van a utilizar esos 14.000 millones, que puede ser un superávit que haya, al final, como quiera, o dejan de tomar ese dinero prestado, una de las opciones, o en su defecto, ayudan a reducir el déficit, que es lo más responsable. Israel, sería bueno saber a cuánto fue la tasa que usó el Ministerio al 53. A 53. Al 53. Porque el presupuesto se evaluó a una tasa de cambio de 53. Sí, exactamente. Se proyectó a una tasa de cambio de un 53%. Porque dice el ministro de Hacienda de que
todavía la deuda es manejable. Es un país que puede colocar bonos importantes y los mercados internacionales van inmediatamente por esos bonos. La verdad que no entiendo, porque un país que está sumamente endeudado, no, porque todavía es dice verdad que es manejable, es cierto, hay opciones así, de negocio. Bueno, es cierto, todavía la deuda y los préstamos es manejable. Ahora, vamos a ver si para las próximas autoridades que vengan después de este gobierno sería manejable. Porque tú tienes capacidad de endeudamiento, tú, en este contexto en que se vive. Ahora bien, hay que ver si tú piensas agotarla para que al porvenir entonces no le quede ninguna capacidad de endeudamiento, sino todo lo contrario, quede atado económicamente a tener que pagar los platos que otros se comieron. Así es, porque acuérdense que es importante que la gente lo sepa, y voy a enfatizar en lo que usted acaba de decir así. Primero, que Danilo Medina, en ocasión de ser el presidente, está comprometiendo los ingresos futuros de República Dominicana. Ay, o sea Dios que mío. ese problema alguien tiene que pagarlo. Lo que sí está seguro que siempre van a pagar son los dominicanos a través de los impuestos que pagamos. Eso para que estemos claros. Ahora, desde el punto de vista del endeudamiento y la capacidad de endeudamiento que tiene una nación, y aquí me voy a referir al tema desde el punto de vista profesional. República Dominicana todavía está en capacidad de aumentar su nivel de endeudamiento. Y en este caso voy a citar ejemplos de naciones inclusive más poderosas y ricas que República Dominicana, países del primer mundo. Y voy a citar el ejemplo de Japón. Estados Unidos es un país endeudado. Sí, pero te lo voy a comparar en función de su Producto Interno Bruto. Ajá. Por ejemplo, en el caso de Israel, que es un país de primer mundo, ¿verdad? Y un país relativamente desarrollado. Israel debe el 99.7% del total de su Producto Interno Bruto. Eso es importante que la gente lo sepa, en el caso de Israel. En el caso de Japón, Japón debe increíblemente el 160% de su Producto Interno Bruto y su economía tiene más de 20 años que no crece, para que ustedes entiendan. Pero la calidad de vida del Ahora ciudadano, entonces vamos a entrar en ese tema. Por ejemplo, en Japón y en Israel se cumplen con todos los índices de desarrollo humano. Y la seguridad social de un ciudadano israelí o de un ciudadano japonés está resuelta independientemente del crecimiento económico que tengan esos países. En el caso de Israel es una economía que se ha mantenido creciendo durante los últimos 15 años y todos los problemas técnicos de los israelíes están resueltos, así como los de los japoneses. Ahora, ¿qué pasa en República Dominicana? Que tenemos 15 años creciendo, no logramos alcanzar mínimamente los índices de desarrollo humano y los dominicanos están preocupados a pesar de no llegar ni siquiera a la mitad de los compromisos que tienen otros países desarrollados al respecto de su nivel de endeudamiento, que lamentablemente vuelvo y reitero, los objetivos que se persiguen con esos endeudamientos, lamentablemente en República Dominicana no se logran. El efecto que debería conseguirse con tu endeudarte, lamentablemente en República Dominicana no vemos los resultados de eso. Para este presupuesto, Juan, para que tú entiendas, se va a pagar cerca de 250.000 millones de pesos para el servicio de la deuda. Una parte a amortización y otra parte al pago de intereses. Dentro de estos, solamente se va a poder cubrir con las recaudaciones los gastos corrientes. Y para inversión van a quedar menos de 100.000 millones de pesos. Entonces, pues eso es grave. Definitivamente el gobierno, encabezado por Danilo Medina en este caso, tiene que ver qué es lo que está pasando en la finanza pública, que no logramos obtener los objetivos que nos planteamos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, planteados en la Constitución. Tenemos un nivel de endeudamiento manejable, pero que independientemente de la manejabilidad de ese endeudamiento, nosotros no logramos, vuelvo y reitero, los objetivos mínimos para decir que República Dominicana está alcanzando el desarrollo nacional. Sin embargo, Ramón Cabrera, que es presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, Cámara de Diputados, defiende
la política de endeudamiento del gobierno y minimiza todo eso que usted acaba de decir. La deuda, yo no estoy diciendo que la deuda es mala. El tema es, porque mira lo que te estoy diciendo. La distribución. Japón debe el 160% de su presupuesto, Juan. No, Ahora. pero al primero que él contradice, Ramón Cabrera. Al primero que Ramón Cabrera contradice es al propio presidente de la República, que en una alocución hablaba con relación a lo peligroso del endeudamiento y que prácticamente si se continuaba con esa política de endeudamiento estarían dejando de manos atadas a las próximas autoridades. Miren, señores, quien puso la tapa al pomo ayer fue el sindicalista Antonio Marte. Tenemos un video, Juan, ahí, quien dijo ayer en una nota de prensa, una rueda de prensa desde Conatra, que los autobuses de Conatra tenían determinantemente prohibido transportar ciudadanos haitianos. Esa noticia corrió como pólvora en todos los medios escritos y digitales, y también se hicieron eco muchos medios internacionales. Se malinterpretó porque Antonio Marte, si bien es cierto, dejó la información hasta ahí, no especificó que lo hizo luego en la noche en nuestro programa Soberanía Popular por radio en la 88.5 FM, en una llamada de algunos 40 minutos, explicó que se trataba de las rutas fronterizas, sí, llámese Dajabón, Independencia, Pedernales, Jimaní, Elia Piña y todo lo que tenía que ver de esas rutas hasta, en el caso de Dajabón, hasta Navarrete y así sucesivamente en las otras fronteras. Es una decisión que él esgrime obligada porque se trata de la persecución que han tenido los departamentos de seguridad fronteriza, llámese migración, el CESA y todo lo que tiene que ver con la seguridad de la Armada Dominicana, que le tiene hasta la fecha 10 autobuses incautados con igual número de choferes y cobradores detenidos sin un expediente, sin una acusación formal, y que él entiende que como líder del sindicato debe de tomar medidas drásticas para que las autoridades corrijan ese tema, porque ellos no son autoridad ni de migración, ni del ejército, y mucho menos del CEFRON, del CEFRON y de Cancillería, para determinar qué ciudadano está ilegal o que se le vencieron sus documentos o qué ciudadano está en condiciones de ilegal. Así es que ahí está la posición de Antonio Marte, y nosotros entendemos que se le debe de buscar una salida, porque en algunos aspectos fundamentales él tendría razón. Porque si yo doy un servicio y ese servicio me causa problema a un sector determinante, entonces lo más lógico es que como líder de un organismo, entonces yo tome la medida para proteger mi personal y los activos de esa organización. En ese sentido, Antonio Marte, hablamos, va a estar con nosotros aquí de lunes a martes, pero Jacín, que fue que llevó el tema ayer, tiene mayores detalles. Mira, la verdad que cuando Antonio Marte dio esta declaración, lo dijo como amparado en el sector sindical que él maneja, el sector transporte. Ahora bien, yo abundaba anoche, y fue mi tema inicial del programa, de que como nosotros acabamos de no firmar el pacto de migración que promueve las Naciones Unidas, eso podría traerse como una pajita en el ojo y que nos pudiera traer serias complicaciones internacionales. Felizmente, anoche nosotros dimos ese palo periodístico, se hizo contacto con don Antonio Marte y él aclaró la situación que Juan muy bien explicó. Ahora bien, eso tiene
otras cosas que son nodales. Yo me pregunto, por ejemplo, en Pedernales, que es la zona donde más conozco, y también la que está allá en Jimaní, esas guaguas que están en sus rutas establecidas por las leyes dominicanas, va un ciudadano haitiano o de color, que pudiera ser un dominicano también, igual que nosotros, legalmente, estando su estatus legal en la República Dominicana, aborda un autobús y entonces no hay ni autoridad del CEFRON, ni de migración, ni de ninguna autoridad que pueda certificar en esa parada X, decir, mira, ahí van tantos nacionales haitianos que están debidamente certificados y con sus permisos temporales de trabajo o por las leyes migratorias dominicanas establecidas. ¿Qué pasa? Que como la frontera es tan vulnerable, esos haitianos pueden tomar, ¿verdad?, atajos, montarse más adelante, y ahí es que está el gran problema. No deja tener razón las declaraciones de Antonio Marte. Ahora, que fueron sacadas de contexto, que no fue claro él al decir la información completa, bueno, ya él aclaró anoche. Pero sí, las autoridades migratorias, el CEFRON, Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, del cual el ministro de Defensa ha explicado de que ha aumentado la vigilancia, de que ha aumentado el presupuesto. Todavía nuestra frontera sigue cierta con muchas debilidades. Lo que sí nos gustó la información de que Antonio Marte, de que la República Dominicana no pueda ser tomada sobre esas declaraciones para un asunto internacional y que pueda tener grandes consecuencias al país. Otra noticia que estuvo en la palestra pública en los días pasados fue el apresamiento de los 187 dominicanos más 47 que ya habían sido previamente apresados en Bahamas, los pecadores dominicanos. Hoy la Cancillería de la República anuncia que para enero estarán en libertad y que hace ya apenas horas fueron liberados alrededor de 47 por un asunto humanitario, ya que se encontraban en precarias condiciones alimenticias y de deshidratación. Esos dos dominicanos estarán siendo transportados a la República Dominicana por la colaboración de la Cancillería, la gestión que hizo esa institución representando el gobierno dominicano, y el gobierno dominicano está cubriendo parte o la gran parte de los gastos de transportar esos dominicanos al seno de su familia en Puerto Plata para que pasen las Navidades, y el gobierno sigue en negociaciones con el gobierno de Bahamas para que a más tardar enero retornen todos los dominicanos que han sido apresados, y también establecer una política de cómo es que van a manejar el tema de la pesca y de los apresamientos. Lo más importante, Juan, es que hay una comisión del Ministerio de Relaciones Exteriores. Creo que está la persona que nos llamó desde Puerto Plata, que nos dio la información completa de cómo sucedieron. José Carlos González, y ellos están allá en Bahamas, y por disposiciones tanto de la Cancillería Dominicana y de la Asociación de Barcos de Puerto Plata, se procedió a dotar de frazadas y de alimentos y de otros enseres, porque las condiciones de las cárceles en Bahamas son, señores, deprimentes. Son cárceles pequeñas, momentáneas, no son para grande estadía de una persona que cometa un hecho violatorio a la ley, y nos informan, y bueno, más adelante, no sé si en Soberanía Popular Radio, tener contacto allá en Bahamas con el José Carlos, porque las condiciones son infrahumanas, y la República Dominicana y la Asociación de Barcos de Puerto Plata ha cedido a llevarle comida, frazada y otras cosas que son importantes en esas personas allá. Antes de irnos a la pausa, nosotros queremos llamar la atención del gobierno dominicano, porque a final de año, y echándose la paloma, están saliendo unos informes que deben de preocupar al gobierno y sobre todo al presidente Danilo Medina, por aquello de su ejecutoria de gobierno, de su legado, de su impronta, de lo que va a hacer para la historia el gobierno de Danilo Medina. Y miren,
El desempleo en la República Dominicana preocupante, 44.6%. Eso es demasiado, eso es demasiado. El informe PISA acaba de decir que los niños de este país son deficientes, que la educación ha sido deficiente, y es cuando más recursos se ha puesto en manos de ese ministerio. Por eso ese ministerio debe de estar alejado de las aspiraciones, las ambiciones y las apetencias políticas. Este ministro Navarro, que nosotros valoramos tanto por su gestión en la Cancillería y como empezó a hacer una gestión en educación, entonces ahora tenemos que llamar su atención de que defina si él es político aspirante a la presidencia o es un ministro educador que tiene que enfrentar estos informes, esta cifra, y tiene el compromiso de que, a pesar de manejar el presupuesto más alto que maneje funcionario alguno en la administración pública, los resultados no son ni medianamente satisfactorios, lo que nosotros entendemos deberían ser. También aumentan los casos de dengue y muerte infantiles. O sea, estamos hablando, señores, que si usted lo pone de manera cronológica, es prácticamente un desastre. Miren, nace un ser humano, ¿verdad? Somos lo que en el proceso de nacimiento más mueren. En el proceso de desarrollo, lo más vulnerable a tener y padecer una enfermedad. En el proceso educacional, entonces somos un desastre. Y en el proceso adulto no tenemos empleo. Entonces eso hay que revisarlo. Y a los que creen que cualquier crítica que se le haga al gobierno ya catalogan un programa, o los comunicadores de ese programa enemigos del gobierno, que lo miren con un bloque de hielo en la cabeza, que cuando viene a ver es lo que necesita las autoridades del gobierno, que le señalen ese tipo de cosas. Vamos a una pausa, señores, pero antes yo quiero felicitar a un ser humano excepcional, mi muchacho bueno, muchacho sano, el ser humano que me inauguró como padre. Ahí está mi hijo, que cumple hoy 24 años de edad, una vida sana, una vida totalmente alegre, sin conflicto con Dios y amoroso con toda su familia. Se inauguró como padre y me inaugura a mí ahora como abuelo. Felicidades para mi hijo lindo, Juan José Mateo, que Dios me lo bendiga, me lo colme y que sea su propósito la meta alcanzar. Volvemos en breve, estamos en Soberanía Popular. El hombre la valora, no la humilla. El hombre la admira, no la entristece. El hombre la ama, no la golpea. Detener la violencia contra la mujer también es cosa de hombres. Ministerio de la Mujer, Presidencia de la República. Mi gente, para todo hay una hora. Y ahora, para sacar la basura, también hay una hora. Si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas, ponte pa' esto. Saca la basura en fundas que estén en buen estado. Amárralas, colócalas a la hora que le toque a tu sector, frente a tu casa. Joanny, en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca. Ah, y otra cosa, el carro no lo parques frente a los tanques de basura para que cuando pase el camión pueda vaciarlos. Saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura. Este 20 y 21 de octubre, recibe en tu casa a los voluntarios de Educación Ciudadana y entérate cómo pones de tu parte para hacer de Santo Domingo la ciudad que todos queremos.
De regreso a Soberanía Popular, señor Israel Abreu, usted tiene un tema en las manos que no deja de ser caliente: amnistía fiscal, seguridad social e impuestos internos. Sí. ¿Va a dejar que nos arropen? Bueno, mira, antes de entrar en esa materia, quiero acotar primero al respecto del caso que Jacín citaba en la frontera. Y lo voy a citar porque en programas anteriores, inclusive usted y yo, Juan, habíamos tenido cierta dialéctica, cierta diatriba al respecto de ese tema. Y me refiero a las funciones del ministro al ministro de Defensa. El Ministerio de Defensa debe jugar su rol en la frontera, que para eso están. ¿Verdad que sí? El Ministerio de Defensa no está para competir con el sector privado. Si hay cualquier distorsión desde el punto de vista, Juan, de los precios, la calidad de los uniformes, el deber del Ministerio de Hacienda es exigir lo que quiere y pagar por lo que entiende que debe recibir. Quiero hacer esa acotación porque es importante. Es importante hacerla. Y por otro lado, en la parte que tú tocabas, Juan, relacionada con la educación, unos minutos antes yo me refería a los índices de desarrollo humano. República Dominicana, miren lo que acaba de decir el informe de PISA. A pesar de que estamos invirtiendo, que tenemos 6 años invirtiendo el mayor presupuesto en toda la historia republicana de nuestro país en educación, estamos con un índice de educación mediocre al respecto de la inversión que estamos haciendo. Y finalmente concluyo y cierro ese tema, y es por el cual la preocupación por el nivel de endeudamiento. Si bien es cierto que ese nivel de endeudamiento no es importante y que tenemos mayor capacidad de endeudamiento, no menos cierto es, Juan, y usted Jacín, y al amable público que nos sintoniza, que el tema con el endeudamiento es la finalidad que se le está dando a esos fondos. ¿Por qué? Porque los ministros están pendientes, están atentos a temas que no necesariamente le son pertinentes a sus funciones. Es el caso del ministro de Defensa. ¿Qué hace el Ministerio de Defensa instalando fábricas y compitiendo con el sector privado, con el sector industrial? Eso se discutió ya. Usted sabe lo que él hace. ¿Y qué hace el ministro de Educación dedicándole 1 minuto de su tiempo a sus aspiraciones presidenciales? Si él quiere ser presidente, que renuncie y que le deje ese trabajo a otro. Y que me disculpe el señor Navarro. Ha sido poco ético, porque el que ha dado cátedra de que por lo menos demostró un poco de transparencia fue Barret, que era ministro de Interior y Policía y renunció a su cargo. También lo hizo Domínguez Brito, que era ministro de Minas, renunció a su cargo. Reinaldo Pared es presidente del Senado y ya anunció que no se iba a postular. Entonces, si usted quiere ser candidato, lo lógico es que usted renuncie, porque usted tiene una institución neurálgica en sus manos, que es la educación de los niños de este pueblo. Y no podemos estar que el ministro, en vez de recibir una comisión para tratar asunto pedagógico, esté recibiendo cuadros políticos en hora de trabajo. Y no es verdad que eso no se lo cree nadie. No se lo cree nadie de que usted no le dedica 1 minuto a la política quitándoselo a la educación. Usted tiene que estar las 24 horas concentrado en la educación de este pueblo. Israel, tú has tocado un tema muy importante para que tú entres en ese tema fiscal que es de suma importancia para el país. ¿Dónde tú englosarías en esa mezcolanza de temas que hemos tratado hoy, de que el informe, la encuesta en hogar que se acaba de hacer en esta semana, dice que el 48% de los dominicanos quieren dejar el país? ¿En qué tú encajarías eso, tú que manejas más el tema? Porque si usted no confía en el país donde usted vive, donde tenemos un presupuesto de esa manera, con déficit para pagar deuda, entonces tú vives en este país y no te sientes a gusto. ¿Cómo es que vivimos en un país todavía que abunda, que podemos seguir cogiendo dinero prestado y no pasa nada? Vamos a ver. Excelente, mira, Juan tocó en su participación la forma
en la que los ciudadanos se benefician del crecimiento y del desarrollo económico de una nación. Y eso lo sabemos todos los expertos en finanzas y todos los economistas. Es bueno que la gente lo sepa. ¿Cómo nos beneficiamos del crecimiento y del desarrollo económico de manera directa? A través del pleno empleo y del trabajo bien remunerado. ¿Cuál es la tasa de desempleo del país? Tú hablaste de una tasa de un 44%. Ahora... No, eso es el 44.6% es de lo que le preocupa el la desempleo. Situación del desempleo. Entonces, la tasa del desempleo real, según el Banco de Reservas, según el Banco Central de la República Dominicana, está cercano al 16% del total de la población. Ahora bien, dentro de este porcentaje se excluyen, o sea, que se ponen como si fueran trabajadores en función de una estimación realizada por el Banco Central, aquellos trabajadores informales, chiriperos como nosotros llamamos. Economía informal. Pero que no tienen un salario real todos los meses que se pueda cuantificar. Entonces lo otro es que tú puedes tener pleno empleo en República Dominicana, puedes alcanzar una tasa de desempleo de un 2%. Y la otra variable relacionada con ese nivel de decepción que tiene el dominicano, porque eso no es solamente en aquellos que están desempleados, que están que pertenecen a la clase baja, al primer quintil, según el Banco Central, sino que también la deserción y la fuga de cerebro que tiene República Dominicana ahora mismo es espantosa. La gente se está preparando para irse de este país. ¿Por qué? Porque ese empleo que se consigue y que te ofrece el mercado laboral en República Dominicana, entonces es sumamente mal remunerado. Lamentablemente, que también es un tema que hemos tocado en República Dominicana, aquí en el programa. Una de las fuentes principales de ingresos es el turismo. Ahora, el turismo que estamos haciendo es un turismo de segunda, de tercera. Y eso entonces es directamente proporcional a los salarios que reciben esos trabajadores en el sector turismo. Entonces, usted le va a correr a la amnistía fiscal. No, te voy a hablar. Lo que pasa es que es importante lo que preguntó Jacinto. Claro, es importante que la gente lo tenga claro. Entonces, el crecimiento económico, para que la gente lo sepa, existe la posibilidad de que el crecimiento económico usted participe de él. Ahora bien, para usted participar en él, necesariamente tiene que estar trabajando o tener un emprendimiento que esté relacionado con la actividad económica que crece. A usted no le va a llegar ningún cheque a su casa. Y la otra variable es entonces que el gobierno, para poder equilibrar ese crecimiento económico y que sea distribuido equitativamente, entonces que ese crecimiento se traduzca en desarrollo económico, y entonces el gobierno pueda garantizar mínimamente los principales índices de desarrollo humano. Estamos hablando de salud, es lo primero. La gente tiene que estar sana para poder ir a los colegios o a las escuelas a educarse. La gente tiene que tener alimentación. El mal comido no piensa, como dicen en buen dominicano. La gente tiene que tener seguridad para poder salir a las calles, para sentirse cómodo, ir a las escuelas, ir al hospital, ir a su trabajo, poder emprender, sentir la seguridad de que puede emprender. La seguridad no solamente ciudadana, sino también jurídica, que no te vayas a saltar mañana a la DGI con que te va a cerrar la empresa, o la tesorería de la seguridad social por una distorsión, decirte que tú debes 5 o 10 millones de pesos, como está pasando ahora mismo. Porque hay muchos comunicadores que están acabando con los empresarios, pero no hablan de la distorsión que tiene la tesorería de la seguridad social. Y de ese es el tema que te voy a hablar. Si no sé si te satisface lo que te acabo de decir. Pero usted va a hablar ahora de eso. Ahora yo voy a hablar. Ahora que va a entrar en materia. Ahora es que usted va a entrar en materia. Claro que sí, porque mira, primero ya hemos tocado el tema de la tesorería de la seguridad social. Y hay deudas relacionadas con la distorsión que publicó el presidente de la tesorería de la seguridad social al respecto de los 264 mil millones de pesos que hay registrados. Mire, discúlpeme porque yo me muero si no le respondo. Lo iba a dejar pasar, pero me muero si no le respondo. Aquí no hay comunicadores atacando al empresariado. Aquí hay comunicadores poniéndole un muro de contención a la vorágine del empresariado, de algunos empresarios. Algunos, pero entonces, en este programa ni nosotros somos de línea de ataque al empresariado. Todo lo contrario, quisiéramos que
crezca el empresariado, que todos fuéramos empresarios, pero un empresariado útil a la sociedad. Transparente. No un empresariado que se engulle a la sociedad. Sí, pero nada mira, más para aclararle esa situación. Estamos claros, pero mira, Juan, y te Siga voy a con decir, su amnistía. no, perfecto, pero yo quiero abundar en eso, porque no te voy a decir que todos los empresarios son santos, no lo son. Sí. Ahora, la presión de un empleado al respecto de la seguridad social, eso no lo aguanta nadie, eso no es tan fácil como la gente cree. Tú tienes un empleado sin seguro en tu empresa, eso no lo aguanta nadie, porque es simplemente bajar al Ministerio de Trabajo. Pero la ley que hay que aplicar. Perfecto, no hay ningún problema. Y someterse a la ley. Yo te voy a decir qué pasa. Lo que pasa es que ellos hacen truco con eso. No. Y ponen empleados y lo dejan 3 meses sin seguro porque hacen un truco. Pero también ponen venezolanos y no los registran. Y tienen en mano de obra ilegal y no las registran. Está bien, perfecto. Ahora, yo no sé cuáles son los empresarios que tú conoces que hacen eso. Ahora, yo te voy a decir lo que pasa en sentido general. Miren, la situación económica de una nación es directamente proporcional. Mira, Polipla, como nunca dio la lista de los empleados que estaban ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque ahí había muchos ilegales venezolanos. Yo te voy a decir algo. Yo puedo entender que ellos no la hayan entregado. ¿Por qué? Porque esa empresa se acababa de quemar. Señores, es un asunto de sentido común. Hoy la data no está en las nubes. Bueno, eso habría que ver si eso estaba en la nube. Pero nosotros podemos ponernos a decir, no, es un acto de irresponsabilidad mío o tuyo decir que una empresa que se acaba de quemar, que los empleados, inclusive los de informática, es una irresponsabilidad suya, Juan, excúseme, y de cualquier comunicador que diga que al otro día debían darle ese listado. Mentira. Bueno, inclusive los empleados de esa empresa estaban pasando por un trauma, ya ellos entregaron ese listado. Yo entiendo que es precipitado decir que al otro día debió entregarse ese listado. Mentira. No, mire, ni siquiera se sabe si ese señor tenía problemas. Mire, déjeme decirle una cosa. Todas las empresas organizadas, medianamente organizadas, tienen una base de datos dentro de lo que es el espacio físico de la empresa. Y también tienen una base de datos en Miami o en otra localidad. No, en la nube. En cualquier y parte tienen una base de datos en la nube también. Porque aquí después del I2K, aquí se reestructuró el sistema de almacenamiento de datos en el mundo. Porque lo que usted está diciendo de manera alegre, porque cuando usted llama... Usted está diciendo alegre. No, usted está diciendo de manera alegre y llamando a mi responsable al que representa la responsabilidad en este programa, porque lo que yo estoy diciendo lo discutí con él en privado y estaba de acuerdo conmigo, de que esa empresa, si no estaba organizada a esos niveles, entonces esa empresa estaba funcionando de manera irregular, o los organismos que tenían que darle seguimiento de inspectoría no estaban haciendo su trabajo. Porque lo que es evidente es que si hoy, Dios lo libre, se quemase el Banco Central, el Banco de Reserva, el Banco Popular, entonces, ¿dónde estaría la garantía de los ahorrantes, los que tienen millones en certificados financieros, los que tienen ahí deudas, los que tienen inversiones? ¿Dónde quedan? Se quemó la data. Esta empresa se acaba de destruir. No, mentira. Estamos claros. Entonces, hay niveles de seguridad que van más allá de esa simple respuesta de que se quemó la empresa. Esa data, porque seguro que... No, ya la data apareció. Entonces, lo que yo me refiero es el plazo que... Oye, la pero ya yo puedo sacar a esas personas. Yo puedo interpretar que la data apareció y ahora está maquillada, que tuvieron el tiempo necesario para arreglar los entuertos que habían ahí. Esa posibilidad puede darse al otro día de tu entregarla, 10 minutos después, porque esa posibilidad siempre... Y es legítima, inclusive, que la gente la cuestione. Ahora, lo que yo digo es que yo entiendo que la prioridad era salvaguardar a las personas que quedaron heridas y sacar sus cadáveres dignamente, ¿tú me entiendes? Pero yo digo comunicadores, tal vez no es el caso. Pero dentro de la que al otro día había que entregar. Pero hoy, Israel, esos datos no lo pidió Juan Mateo y Soberanía Popular. Esos datos lo pidió el cuerpo de bomberos y los cuerpos de rescate para saber a qué se enfrentaban, para saber un conteo. Mire, si usted le sale al gobierno norteamericano como empresario que usted no tiene esos datos que le está pidiendo al instante el cuerpo de seguridad y de rescate para saber
¿cómo es que se va a rescatar y a salvaguardar la vida del que está ahí? ¿A quién estamos buscando? ¿Cuánto estamos buscando? Entonces, esto es un desorden. No, el justificar eso como está usted haciendo es ser parte cómplice y promotor de ese desorden. No. Esa información es inclusive hasta pública. Eso está en la Tesorería de la Seguridad Social. Sí, en eso el Ministerio de Trabajo. De trabajo, la planilla. Pero ahí volvimos al origen de la controversia. Porque se están manejando de forma irregular y no la dieron. De eso hace una semana y un día hoy. Exacto. Entonces, la información supuestamente se entregó el lunes. Ahora, lo que yo quiero decir es que tú tienes una escala de valores al respecto del accidente. Todavía está desaparecida la muchachita del video. De Poliplas. Entonces, tú tienes unas prioridades en la escala de valores. Entonces, la primera prioridad era salvaguardar a las personas que estaban heridas y posteriormente salvaguardar la vida de los vecinos, retirar esos cadáveres con dignidad. No sé si me entiendes. Entonces, posteriormente, yo me imagino, me pondría en la cabeza del señor Díez. Y yo no consigo, inclusive en este momento, tú sabes, con las presiones que tiene, lo que representa un desastre como ese, tú sabes. Yo a lo mejor... No, yo me pongo en la cabeza de los familiares de los 8 fallecidos. En ese que yo me pongo, como usted es elitista, usted siempre se va a poner en la cabeza del que manda, del empresario, del que le paga a usted la consulta. Como yo soy de Sabana Perdida, mi naturaleza es ir allá abajo a defender lo que no tienen quien lo defenda, a ponerme del lado de los iguales, de los pobres, de los protegidos, de los paupérrimos. Entonces, mire el colorcito suyo, el peinado para atrás, mírenme a mí. Y los daños, entonces, eso es lo que está ocurriendo. Amigo televidente, lo que está pasando aquí ahora mismo es simplemente una lucha de clases. Él está defendiendo su clase, los perfumados, y yo me estoy poniendo del lado del pueblo, de los que necesitan ayuda. Ese que él está defendiendo está asegurado, óigame bien, está asegurado, no lo estoy defendiendo, de Juan, por vida sus tataranietos. Esos que fallecieron, que están heridos y que van a quedar sin poder trabajar, no lo defiende nadie. Eso mañana se olvida todo el mundo de que existieron y de lo que dejaron que existen. Y esa es la temática de este programa. Tú sabes, Juan, que hemos dejado, como lo dijimos el día que inauguramos este programa, esta es la voz de los que no tienen voz. Hemos dejado de lado, señores, los daños colaterales que causó. ¿Cuántos vehículos se dañaron? ¿Cuántas estructuras y casas se dañaron? Sí. Gente que tenía su negocio establecido en los alrededores de Poliplas y hoy no tiene nada. ¿Quién paga esos daños? ¿Quién se hace responsable? O el gobierno ahora tiene que asumir los gastos. Pues déjame decirte. ¿Y tú sabes qué va a pasar, Jacín? ¿Tú sabes qué va a pasar? Que para botar el estrés y la pesadumbre que dice el amigo Israel que debe de tener el señor Díez, óigale el apellido Díez. Yo entiendo que debe, cualquiera que tenga una situación como usted sabe lo que debe estar preocupado. Pero está bien, y yo le voy a decir, él debe de estar preocupado y le creo. Y qué lamentable que esté preocupado. Pero su preocupación ahorita salpa en un crucero con su familia para botar el estrés. Y la preocupación de los de abajo es permanente. Esas lágrimas no pararán nunca de rodar. Porque es... Te marca en la vida. Mire, la amnistía fiscal. Amnistía fiscal. Eso que usted tiene que hablar. No, y al final... De que también eso es... Lo que quieren también ese grupo perfumado es que lo que dejaron de pagar, óiganme bien, señores, si esto es una complicidad colectiva de asaltante, lo que quieren dejar hacer ellos es que lo que dejaron de pagar de impuestos, ahora el gobierno se lo exonere. No, porque yo voy a hablar de las distorsiones. El defensor aquí de los perfumados. Que actualmente existe en el sistema tributario y en el sistema de seguridad social en República Dominicana. Al final, cualquier anteproyecto de ley que se vaya a someter para una posible amnistía fiscal tiene que circunscribirse obligatoriamente a la no violación de la ley. ¿Tú me entiendes? Y me voy a referir específicamente a los casos, primero,
en donde hay deudas registradas que han prescrito, y que además están en un estatus legal extraordinario. Por ejemplo, y es que a todos nos ha pasado. Cuando viene a ver, tú tienes una situación como la que yo voy a plantear ahora, Juan. No, existe la posibilidad de que tú hayas operado una empresa en un momento de tu vida, ¿verdad que sí? Que aparezca esa deuda registrada a nombre tuyo como accionista de esa compañía, y que tú quieras resolver ese problema, porque quizás por esa situación tú no puedes tener a tu nombre ni vehículos ni propiedades inmobiliarias de ningún tipo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Con una amnistía que vaya acorde con la sincerización del patrimonio de los ciudadanos y de las empresas, entonces yo entiendo que existe la posibilidad de que al gobierno entonces le aprueben un anteproyecto que lleve consigo una amnistía fiscal y una sincerización patrimonial. Pero déjeme hacer una pregunta. Como yo soy un ignorante en esa materia. No me venga con eso. Tú no eres ningún ignorante. En esa materia. Como yo soy un ignorante en esa materia, explíqueme como a un niño de 5 años, si esos casos que usted está citando, en el caso mío, a mí me pasa eso, y yo le aseguro que como yo exista una gran mayoría, no vamos a llegar a un problema, a un déficit de 500,000 pesos y como grado excesivo a 1,000,000 de pesos. Pero ustedes saben quién se va a beneficiar ahí. El gobierno. No, yo le voy a decir quién se va a beneficiar también. Los empresarios de Santiago que le dieron los 30 millones de dólares que no lo pagaron y que deben al día de hoy, esos 30 millones deben de andar por 100 y pico de millones. ¿Te refieres al salvamento de la zona franca? Ahí voy entonces, para que ustedes vean que cuando viene una propuesta emanada de los grupos económicos, no es verdad que son tan santos, que viene con una susurra que en el fondo a quienes benefician a ellos mismos. Entonces, pero a Juan, mí, entonces proponen, escúchame, la amnistía es un perdón. Sí, pero espérate. Tú eres abogado, sí, pero eso es un espérate. perdón. No, ¿Y el gobierno va a cobrar por eso? Es que el perdón tiene que ser, óyeme bien, proporcional. Eso se establece en la amnistía. Escúchame, porque no me pueden decir a mí, a Jacín y a mí, que nos van a perdonar 500,000 pesos entre los dos para que a ti te perdonen 30 millones de dólares. Lo que pasa es que dame un segundito. Qué pendejo. Ese no es el término de pendejo. Oye, te voy a explicar algo. Es proporcional. Ajá. En términos relativos, no absolutos. Y me voy a explicar. Explíquese. A ver si esa gente que están ahí lo entienden. Si el costo de la amnistía fiscal, por poner un ejemplo, es un 1% para ti, independientemente de la deuda que tú tengas, es el mismo porcentaje para una persona que deba 100 millones como para uno que deba 10,000. Entonces, en términos absolutos, aquel va a pagar más por ese 1%. ¿Me hago entender? Sí, ahí. Entonces eso es directamente. Y la otra variable es. Sí, pero espérate. Eso en el caso del perdón. Ahora, en el caso. Vamos a darle excusa, pero espérate. En el caso de la eliminación de recargos e intereses, señores, 13,000 millones de pesos crecieron en 251,000 millones de pesos. Ahí hay deudas que, desde el punto de vista, en el caso de la Tesorería de la Seguridad Social, están prescritas hace más de 5 o 10 años. Bueno, por aquello de la teoría de la Dirección General de Impuestos Internos, para que también pasa lo mismo. Para que tienen deudas registradas. Vamos a hacer entendible el debate. Lo que pasa es que tú me interrumpes. Pero esa es la dinámica, porque usted quiere lavarle el cerebro a unos televidentes que están ahí para crear opinión pública a favor de esta aberración. No, eso no es ninguna aberración. Usted sabe por qué yo digo que es una aberración. Señores, el sistema necesita, Juan, ser saneado. Vamos a darle un toque urbano. Usted lo que está proponiendo, que mientras yo aporto, ¿verdad? Que yo deje de aportar 500,000 porque me lo van a
a cesantear, ¿verdad? Amnistiar 500,000. Pero lo que usted representa van a dejar de pagar 30 millones. Entonces, lo que tenemos, ese dinero está perdido. Lo que tenemos que ver en su contexto es que tanto los 30 millones de dólares. La verdad que no puede negar que PRD. Como los 500,000 millones. Él prefiere quedarse tuerto para que no tuerto. No es tuerto, que yo estoy pensando en la colectividad. Hermano, sácame. Espérate, no es así. Yo estoy pensando en la colectividad. Lo que sucede es que tanto esos 30 millones como los 500,000 míos tienen que ir a escuela, a salud, a bajar. Ese problema es del gobierno. A bajar esto. Es a Danilo que tú le vas a mandar a decir eso. No, entonces al gobierno que se ponga los pantalones, que le cobre los impuestos, que la democracia tiene que pagarla, el que más tiene que perder. Y eso es así. Y no me pueden venir a mí con voceros de esos sectores, como es usted perfumado, con esos cabellos emperfumados usted se equivocó. Esos cabellos huelen a Cartier, señores. Pero usted me cierra así. Entonces, ¿cómo es posible que vengan aquí a decirnos a nosotros que nos van a condonar la deuda de 20,000 pesitos, 30,000 pesitos, para ellos condonarse la de millones, y tanto los 20,000, los 500,000 y los millones tenían que ir a escuela, a salud, a vivienda, a empleo? Entonces, esa no es verdad. Yo me declaro defensor de la amnistía. Y yo me declaro opositor a esta aberración, porque es la teoría de Balaguer. La cuenta vieja no se pagan, y la nueva, la amnistía pongamos no es la vieja, la amnistía para no que es gratis. Tampoco se paguen. Las amnistías no son gratis. Asaltantes. Israel, nos queda muy poco tiempo. Ese caso, por ejemplo, cuando hubo la debacle de la zona franca en Santiago, que el doctor Fernández, a través del Senado de la República, hizo un abono importante, y esos empresarios, según tengo entendido, y oí textualmente al senador de San Cristóbal, Tommy Galán, que era quien encabezaba esa comisión, exigiéndole a los empresarios de Santiago que ni invirtieron ese dinero ni lo devolvieron. ¿En qué punto cae eso? No, eso es dolo. Ahí lo que hay que ver es desde el punto de vista penal cómo someter eso, pero eso es responsabilidad del gobierno. Ahora, lo que yo pretendo defender y defiendo es que nuestra economía necesita ser saneada, Juan. Este representante de las élites en este de programa, cualquier ciudadano. Y Jacín y yo somos los desarropados. Y ustedes son los testigos de quién tiene la razón. Pero mañana ustedes estarán dándose un banquete a las 12 del mediodía en Soberanía Popular TV. Pero en la noche estaremos en Soberanía Popular por los 88.5 FM, y decirle a todos ustedes buenas tardes, buen provecho, hasta mañana. Bueno, bye bye.